¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan seguir platicando con ustedes, por supuesto, de los diferentes temas que hemos pues platicado con ustedes, hemos abordado con ustedes en distintas oportunidades. Y en las últimas horas nos hemos centrado, por supuesto, en lo que pasó en Jalisco, este campo de exterminio, este campo de reclutamiento, ¿no? Que aparece precisamente en este poblado de no más de 9,000 habitantes, que representa el 0,28% según los datos de todo lo que es el estado, y que da cuenta de lo tétrico, del terror en muchos sentidos que se ha vivido alrededor de toda esta operación de las empresas criminales, en este caso concreto del Cártel de Jalisco. Para hablar del Cártel de Jalisco Nueva Generación, para hablar precisamente de este tipo de ranchos de exterminio, le pedimos al querido Emanuel Gallardo, gran periodista, escritor, que nos tomara esta entrevista, porque él en su libro, que es muy recomendable, Así nació el diablo, habla precisamente de este tipo de lugares, con su personaje, con una persona que es real, que nos cuenta cómo fue todo su proceso al interior del Cártel de Jalisco. Mi querido Emanuel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, estimado Jesús. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes platicando. Y como bien dices, pues esta situación del rancho en Jalisco que está haciendo en este momento nota, esto es algo que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo y que prueba, pues, eh, esta inefectividad judicial durante el gobierno de Enrique Alfaro, una inefectividad judicial que ha permitido que existan estos campos de exterminio, estos campos de entrenamiento. Yo no me explico cómo es que estos lugares existen y más cuando de viva voz, un par de meses antes de que sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación mataran a dos mafiosos israelíes en Plaza Arts, como se han de recordar, en 2019, en julio. Uno de sus asesinos, con detalle, me contó cómo fue que guerrilleros colombianos lo adiestraron paramilitarmente dentro de un rancho de entrenamiento y exterminio en Jalisco. En 2018, Mauricio Irán, el Maguicho, un ladrón y narcomenudista común, fue reclutado por el CJNG en la colonia Moctezuma y poco después viajó casi 12 horas desde la Ciudad de México al estado de Jalisco para descuartizar por primera vez a un ser humano. Almaguicho, esta organización criminal, lo llevó desde Ciudad de México prácticamente, le pagaron el autobús para llevárselo a Puerto Vallarta y pues después de 12 horas de camino, él me contaba que llegó a la terminal de autobuses y de ahí personas se lo llevaron a un rancho a las afueras de Puerto Vallarta. Él decía que estaba emocionado viviendo su propio corrido bélico, eh, que prácticamente le permitía ingresar a una organización criminal para rentarse como uno de estos personajes que se dibujan en estas canciones que cada vez son más normalizadas y convertirse en un criminal despiadado, en un torturador, en un asesino, en un combatiente, en un sicario, en un pistolero prácticamente de una organización criminal como era su sueño. Era algo que él decía, yo quiero llegar a eso. ¿Qué hay detrás? Pues detrás está toda esta eh, pues madeja de condiciones sociales que pusieron a este ladrón común en una situación donde pudo ser llevado a un lugar despiadado. Él cuenta que la, en el momento en que llegó al rancho este, pues esta imagen que se creó, ¿no? De narcoseries, de corridos bélicos, se difuminó. Al llegar a una finca, a un rancho de seguridad y exterminio, que es un ejemplo de esta crisis de corrupción, de impunidad. Nada más para que tengamos en cuenta, son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 5 años,
del gobierno de Enrique Alfaro, Jalisco acumuló 9.637 personas asesinadas, homicidios dolosos y más de 12.000 desaparecidos, 2018-2024. Cuando este hombre, este joven que llegó a este lugar gracias a lo que lo permitió contactar a todas estas personas, pues ese sueño se cayó, se destrozó al pues llegar a la realidad en donde no habían guardias armados como en una serie de televisión ni nada de eso. Cuando el tipo llegó y cruzó las puertas de ese rancho de exterminio, tuvo que hacer un esfuerzo para no quebrarse ante la brutalidad de un conflicto que sostienen actualmente en muchas partes del país brazos de la delincuencia organizada en México. A mí, literalmente, a mí me contó, imagínense, esto en el libro En Así nació el diablo, lo pueden leer, el testimonio. Imagínense, cuando llegué, había como 20 secuestrados. En una noche nos aventamos como 10 descuartizados. La neta no tenía corazón, pero pues es chamba, lo veo como chamba, no lo veo como me han vomitado la mierda a los mismos muertos de que se les salen los líquidos por las orejas y pues ni pedo es chamba, tengo que hacerlo. Estas cosas sucedían dentro de estos ranchos. Estas cosas sucedían a estos jóvenes que terminaron siendo víctimas de la narcocultura, de la corrupción que les permitió llegar hasta ahí, porque hubo un agente del Ministerio Público que por un soborno de 20,000 pesos soltó a este muchacho en medio de toda esta guerra entre organizaciones criminales chilangas. Si recordarán, 2018-2019, la Unión Tepito, la Contraunión, que terminó siendo apoyada por el cártel Jalisco. Y que ante esta brutalidad, que justamente también viven los narcomenudistas, que en la calle Jesús Carranza, que son sometidos por los grupos criminales fuertes, los dominantes, pues ya estas mismas personas salen disparados porque ya no soportan la presión. Los mismos criminales son víctimas de la misma ola criminal que ejercen los más fuertes. Y como en un robo termina pagando 20,000 pesos para poder librar la cárcel. Ese pequeño acto, y es lo que vale la pena reflexionar, imagínense, en ese pequeño cubículo sucio, todos hemos estado en un lugar así, los hemos visto. El cochupo ahí de, oye, ¿cuánto? No sé, y sabes que te equivocaste, pero buscas la forma de salir porque se puede en el sistema corrupto. Un abogado corrupto, un ministerio público corrupto, compras justicia, el tipo se va. Por la corrupción más arriba de eso, un conflicto entre grupos criminales que lo obligan a salir disparado a otro lugar. ¿Dónde se mueve este muchacho? Dentro de una criminalidad, y en sus sueños se va a cumplir una cosa más grande a Jalisco, donde termina siendo entrenado y en donde eh, vale la pena el que se lea lo que él hizo dentro de este campo de entrenamiento, porque sí, no es algo placentero, es algo pesado, es algo crudo, bastante descriptivo, pero que vale la pena entender para voltear a ver a las autoridades y exigirles respuesta, porque no es posible que ninguna autoridad, ni local, ni estatal, ni federal, hayan hecho absolutamente nada ante esta masacre. Los números coinciden, solo basta hacer el comparativo, perdón, de números. Los números coinciden absolutamente en estos periodos. Estamos hablando de que este tipo llegó en 2018, ¿sí?, a este rancho. Entonces, ha sido de 2018 a la fecha, pues prácticamente todo el gobierno de este señor Alfaro, y pues donde prácticamente es el cuestionarse, señor, ¿cuáles son las relaciones de poder que existen para que estos grupos criminales se muevan y actúen de la forma tan impune, llevándose entre las patas a los jóvenes que son víctimas de cuestiones sociales de su entorno desde pequeños, falta de oportunidades, violencia intrafamiliar,
y demás cosas en donde se tiene que tener enfoques y, como dicen, atender las causas. Por eso considero que es tan importante eso, es atender las causas. Se dice y luego se ve de soslayo, atender las causas, pero es algo importante para que los jóvenes no caigan ni tanto en una delincuencia y que existiese un sistema judicial que reformara a estos jóvenes. Sí, te equivocaste, eres un ladrón, eres pasas a pagar lo que te corresponde y te insertamos, te ayudamos para que regreses a la sociedad y contribuyas a ella. Porque con el empeño que este muchacho en Maguicho le puso para escalar en su grupo criminal y llegar a ser el ejecutor de un israelí mafioso, famoso en el mundo israelí, de la mafia israelí, es porque le echó muchas ganas. Y el tipo lo decía, a mí mis sueños se cumplen y mi sueño es esto, un sueño encarrilado al mal. Por eso es que es atestiguar cómo es que nació el diablo. Ver a un muchacho que era mi fuente de información, justo después de que hicimos el documental Los que se van al Sobres, donde hablamos con puros ladrones que explicaron lo que significaba ese problema tan grande en Ciudad de México, los ladrones que atacan, y de ahí pasamos a por la misma línea de investigación, y de esa forma yo me doy cuenta y puedo atestiguar esta evolución criminal de este muchacho. O sea, el dejarlo de ver un año y cuando te veo otra vez, ya estás haciendo, ya fuiste a un campo de entrenamiento, confirmas que sí te vas a un campo de entrenamiento y haces atrocidades. Y las haces fajándote los pantalones diciendo sí lo voy a hacer, porque voy a salir adelante y voy a cumplir con todo eso que las narcoseries, los corridos tumbados, los bélicos, les dicen que pueden llegar a ser para ser un éxito social y un éxito. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que no, que lo han romantizado, que lo han visto por los ojos de escritores y de gente que ha explotado la tragedia humanitaria y se beneficia de ello, por ojos de personas que les importa muy poco que en lugares como en Tierra Caliente, como en estos lugares donde existen los ranchos de exterminio, porque no creo que sea el único, Claro. existan y que no se haga nada al respecto. Y que todo nos lleva a decir que, pues sí, Jalisco es el estado que tiene el número uno en nivel en desaparecidos. Es indignante. Entonces, toda esta cadena que llevó a este muchacho a hacer esto se hubiera impedido si en algún momento el Estado se hubiera hecho responsable y cumplir con su labor. Y en lugar de que este hombre continuara pagando sobornos a los policías cada vez que lo agarraban, por eso es que era un ladrón sin suerte, si hubieran cumplido con la ley, lo hubieran metido a la cárcel y dentro de la cárcel, en lugar de haber hecho contactos criminales como los que hizo, que lo llevaron al cártel Jalisco Nueva Generación, la cosa se hubiera parado. Pero no. Actualmente, en nuestro sistema de justicia, los muchachos de 18, 19 años que caen y que tienen oportunidades de salir, de reinsertarse socialmente, pues al momento de llegar ahí, va, porque domina el crimen, porque domina la maña, porque domina el mal, y no hay un contrapeso. Y Maguicho es prueba de ello. Por eso está en la cárcel. Se compró un narcocorrido, se compró una narcoserie, se compró todo eso, le puso muchas ganas, lo cumplió, lo logró, le puso todavía más ganas. Él es el encargado de ejecutar junto con una mujer, con Esperanza Gutiérrez Rojano, a estos dos israelíes. Cumple. Su sueño era ser jefe de sicarios y vivir una narcoserie. Pero no contaba que el régimen entrante de la Cuarta Transformación ya iba a bloquear esas partes en donde hubo mucha opacidad y que se permitió esto, al grado de que atentaron contra García Harfuch. Entonces, esto fue evidenciado y periodísticamente se justifica cuando
al llegar Claudia Sheinbaum a ser jefa de gobierno y reconocer que existen actividades de cárteles en la Ciudad de México. Entonces, este muchacho no contó con que pasaran estas cosas y jamás contó que matar a un israelí no era lo mismo que matar a otros como lo pudo haber hecho antes, sin consecuencia. Hay una consecuencia grande que lo va a tener en la cárcel tal vez toda su vida. Manuel, este periodo de su vida, de este entrenamiento en este campo del Cártel de Jalisco, ¿cómo lo entrenaron? ¿Te contó cómo lo entrenaron? O sea, ¿cómo fue el entrenamiento? ¿Cómo lo insensibilizaron en un momento dado para hacer lo Sí, que después hizo? sí, de hecho, él me decía que seguía una disciplina militar, que tenía que levantarse temprano, que tenía que tender su cama. Dice que, me decía, por eso yo ahora ya me levanto temprano, ya soy más disciplinado. A final de cuentas hay que considerar que este brazo armado está fundado por paramilitares colombianos, con disciplina. No, no son cualquier persona. Son personas que tenían organizados estos muchachos, adoctrinados de cierta manera y entrenados en cómo moverse. Él me decía que aprendió a moverse, que aprendió a caminar en punta de flecha, aprendió que era, que decía uno va de pata de perro, dice, porque unos van en las blindadas y otros van de pata de perro, van caminando. Dice, yo iba con los deltas y éramos puro chamaco. El más chamaco tenía 16 años, me decía. Entonces, estas cosas las entrenaban. Ahora que ya vemos las imágenes, imagínate, yo este libro lo publiqué en 2022, ¿sí? Y ahora, 2025, 3 años después, ya podemos ver las imágenes que se describen en el libro. Claro. Y ese punto, por ejemplo, cuando lo insensibilizan, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿qué le hacían hacer, en pocas palabras? La primera noche dice que él cuando llegó era como una prueba, ¿sí? Eh, en la que le pidieron que destazara a una persona que ya estaba muerta, ¿sí? Ya sabía a lo que llegaba. Por eso agarró el cuchillo, apretó los dientes y como escribo en Así nació el diablo, sin emitir ningún sonido, siguió instrucciones que le indicaron cómo cercenar la cabeza, los brazos y las piernas del cuerpo de un hombre recién asesinado. En su mente se obligó a no mostrar debilidad ante la carne humana hecha jirones. Se aferró con todo su ser a la escasa cordura que le quedaba para no desmayarse cuando se vio en medio de un charco de sangre rodeado de las extremidades amarillentas recién cercenadas y con un brazo flácido y amoratado que se negaba a desprenderse del torso de aquel hombre. Se me fueron hasta las fuerzas, me confesó exhalando aire. Haga de cuenta que esto es lo más difícil de cortar. Extiende su brazo y me toca a mí mi hombro. Me toca justamente en la coyuntura del mango rotador. Y me dicen, un de sus dedos y me dice, esto es lo más difícil de cortar. Dice, cuando metes el cuchillo en el hombro tienes que jalar el brazo. Y pues cuando estás haciendo eso, pues se te van todas las fuerzas. Dice, yo no podía cortarlo, se va toda tu energía, se te acaba. Y pues yo lo entendí por completo, ¿me entiendes? Sentía el corazón quererse salir por mi garganta. Estaba sentado al lado no solamente de un asesino, sino de un descuartizador, de un torturador que tenía meses de haberse despojado de toda sensibilidad, empatía por la vida humana, dentro de uno de estos ranchos que desde 2018 por lo menos está existiendo y que hasta ahora en 2025 se está descubriendo. Totalmente. Mi querido Manuel Gallardo, yo de verdad, como siempre, quiero agradecerte estos minutos de charla y que nos permitas aprender de ti en torno a este tema tan complicado, tan complejo y que tú nos ayudas a irlo dimensionando. Por lo pronto, muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias a ti por permitirme platicar contigo y con tu audiencia y pues un abrazo y lo mejor.